Así los humanos se fueron expandiendo por las estrellas. Los motores más rápidos que la luz en realidad no eran gran cosa. Bueno, la primera vez cruzar esa barrera fue espectacularmente difícil. Pero ahora sabíamos cómo hacerlo. Fueron muchas estrellas las que visitamos. Resulta que los planetas habitables e incluso los planetas con un ecosistema de vida no son realmente raros. Encontramos muchos de ellos en nuestro pequeño brazo lateral de la galaxia. Y nuestros barcos de exploración todavía están fuera de casa. Hubo un gran retraso para los científicos que siguieron su estela y uno aún más largo para los astilleros que simplemente no pudieron producir naves coloniales lo suficientemente rápido. Fue un período notable de la historia que sucedió para esa generación de humanos. Las más ansiosas siempre fueron las pequeñas y rápidas naves del programa SETI. A pesar de todas esas increíbles formas de vida animal que habíamos encontrado hasta ahora, las especies que habíamos encontrado viviendo en esos mundos ricos en vida eran inimaginablemente estúpidas, casi clasificadas como plantas algo estúpidas. Una mosca doméstica aplastaría a los más complejos en una partida de ajedrez bastante estúpida. No había nada que pudiera comunicar, ni siquiera formar el indicio de un pensamiento comunicable, ni siquiera una simple inteligencia comprensible que al menos pudiera reaccionar ante nosotros de alguna manera significativa. Hace 2 días. Días terrestres. Por supuesto. Siempre días terrestres. Eso cambió. A lo grande. Recibimos señales electromagnéticas que viajan por el vacío entre 2 sistemas. Encontramos su fuente y enviamos todo tipo de saludos que pudimos imaginar en el camino. Y no solo recibimos una respuesta, sino que comenzamos a comunicarnos. Al principio, simples pitidos. Por supuesto, los humanos más inteligentes suspiraban por esas señales y mensajes, tratando de traducirlos e interpretarlos y, al mismo tiempo, encontrar una manera de hacer comprensibles nuestros ruidos. Ellos fallaron, aunque siempre hay otra parte en una conversación y, afortunadamente para nosotros, no fallaron. Entonces los humanos recibieron una invitación. Un humano, una nave no agresiva, y una ubicación específica fuera de nuestro espacio conocido donde nos esperarían. Como parecía extremadamente arriesgado y muy parecido a una trampa. En realidad pasaron un par de segundos antes de que el programa SETI se viera completamente abrumado con solicitudes de voluntarios. Un humano fue declarado embajador lo más rápido posible para detener la locura. Fue arrojado a una nave de exploración que estaba en su mayor parte automatizada y luego lanzado en la dirección general de nuestros futuros amigos. Siguiendo estas directivas, la nave de exploración llegó a una parte vacía del espacio, la estrella más cercana, a años luz de distancia. Al principio, no parecía haber nada más allí, y solo después de que el embajador volvió a ejecutar el barrido del sensor, se detectó otra nave. Su firma era diminuta, haciéndola casi invisible. Envió el saludo preparado y rápidamente recibió una respuesta. Un vector de aproximación y una invitación para subir a bordo. El embajador se sentó en lo que podría pasar por un taburete frente a una ventana que dividía la habitación. En el otro lado, que tenía un piso mucho más profundo, se encontraba un miembro de la especie alienígena inteligente. Tenía al menos 6 veces su altura y la dominaba. Por lo que ella podía discernir, estaba asentado sobre un único apéndice no muy diferente a la cola de una serpiente, pero rechoncho y grueso como el tronco de un árbol. La parte superior del cuerpo se adelgazó ligeramente hasta lo que probablemente era el torso y luego se curvó abruptamente hasta convertirse en hombros anchos donde tenía 2 brazos que
Probablemente podrían llegar al suelo si no estuvieran en pose de mantis. Había otros 2 pares de apéndices más cortos y delgados colgando del torso debajo de los hombros, que tenían manipuladores muy finos de 3 dígitos en sus extremos. En términos relativos, estas manos fácilmente habrían sido lo suficientemente grandes como para levantar a un humano. En la parte superior estaba la cabeza colgando de un cuello doblado, que también podría haberse llamado parecido a una serpiente. Aunque todo estaba mal, demasiado ancho y plano, sin boca visible y 2 pares de ojos completamente negros a los lados. No había forma de saber si llevaba ropa, ya que el color gris liso carecía por completo de rasgos distintivos. Prácticamente igual que las paredes que la rodean. Al observar estos detalles, ya se había olvidado del dispositivo que había recogido de la silla y que había inspeccionado con curiosidad antes de que la pared de repente se volviera transparente. Era un disco del tamaño de la palma de la mano con una superficie beige completamente lisa e intacta. El material se sentía cálido al tacto, aunque el peso significativo le hizo creer que estaba hecho de metal. «Saludos», chirrió una voz sin emociones desde el dispositivo desconocido que resultó ser obviamente un traductor. La voz no se ajustaba al enorme tamaño de esos extraterrestres. Sonaba más como la de un niño mal grabado hablando con un parloteo distorsionado de fondo. Al mismo tiempo, el extraterrestre detrás del cristal giró lentamente la cabeza para apuntar hacia ella con una mirada que parecía la de un foco de estadio. Inmediatamente olvidó el mensaje de bienvenida estándar que se suponía debía entregar y respondió, mientras parecía encogerse. «Hola, su nave es matemáticamente incorrecta», chirrió el dispositivo. «¿Mi qué? Tu nave es matemáticamente incorrecta». Este fue un comienzo extraño para las relaciones. Y ese dispositivo traductor podría resultar completamente inútil. Pero al menos logró recomponerse para empezar de nuevo y por protocolo. «Soy el embajador Neil, y estoy siendo enviado para representar a toda la humanidad. Vengo con un mensaje de paz y la voluntad de establecer un vínculo de amistad entre nuestra especie y nuestros mundos para que podamos aprender unos de otros y crecer juntos compartiendo nuestro conocimiento. ¿Por qué es incorrecto? ¿Tu nave?» Ella miró al traductor. Después de un breve momento habló. «No entiendo tu pregunta sobre mi barco. ¿Por qué lo construiste? ¿Te gusta este diseño? ¿Tu nave?» Ningún movimiento del ser alienígena. Incluso si pudiera leer su lenguaje corporal. No había manera de saber si estaba curioso, molesto o crítico. La voz artificial sin emociones tampoco ayudó y era más difícil de entender a través de más ruido de fondo. ¿Qué clase de pregunta fue esa? La embajadora Neil no construyó la nave y no sabía casi nada sobre ingeniería de naves espaciales. Aunque esa nave alienígena tenía un diseño muy exótico por lo que había visto al acercarse. Curvas y formas fluidas y redondas dominaban su forma que tenía la silueta de un disco alargado con protuberancias bulbosas en las áreas planas. No había manera de saber cuál estaba delante o detrás. No había espacios en la superficie para las salidas del motor, las ventanas, las luces o los sensores. Parecía más una obra de arte que una nave espacial y el interior no había sido diferente. El corredor que la había llevado desde el área de atraque a esta habitación también estaba intacto. Al caminar a través de él, había captado el suave color blanquecino del piso que hacía una transición fluida por las paredes. Curvas hacia un gris oscuro en el techo que tenía una suave estructura ondulada. Aunque había una luz agradable, no había ninguna fuente de iluminación visible, o cualquier otra cosa además de las superficies desnudas.
En comparación, la nave de exploración humana más pequeña parecía vergonzosamente torpe. ¿Era eso lo que quería expresar el ser alienígena? El barco fue construido siguiendo principios de diseño bien establecidos. Es un barco funcional hecho para exploración a larga distancia. ¿Puedo preguntarle un nombre con el que pueda dirigirme a usted? Levantó uno de sus 4 brazos más pequeños para señalarla. Nuevamente en cámara muy lenta. El traductor entró en acción una vez terminado. Este objeto, 2 objetos, son exactamente iguales. Le tomó un momento comprender de qué probablemente estaba hablando. En su traje presurizado blanco para todo uso había cintas en los hombros, de estilo antiguo hechas de un tejido textil, adornadas con hilo teñido de colores brillantes para formar varias rayas de diferentes colores. Y eran simétricos. Tal vez era algo ligero de qué hablar. Así que se los quitó y los colocó sobre su antebrazo, uno al lado del otro. Estas son insignias que indican mi función como embajador. Todos los humanos en funciones oficiales llevan consigo marcadores de identificación claros, aunque también son ceremoniales y su diseño se remonta a muy atrás en nuestra historia. Todavía apuntaba y la fuerte mirada no se interrumpía. ¿Cómo lo construiste? ¿Las insignias? ¿Exactamente iguales? Le tomó un momento formar una respuesta. No sé cómo se hacen. Creo que hay. ¿Cómo? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Habló el traductor más alto que antes. Tal vez solo pareció más fuerte porque el ser se había inclinado notablemente más cerca del cristal. El embajador Neil se movió en el taburete. No era así en absoluto como se suponía que debía ser. No tenía idea de qué estaba pasando el extraterrestre. Quizás no era un representante de su especie. Quizás esto fue un interrogatorio. O tal vez simplemente cometieron un gran error al intentar realizar una reunión cara a cara tan pronto después de las primeras comunicaciones. Esta reunión iba mal y ella estaba nerviosa, lo que afortunadamente pudo ocultar. Al menos Nyarnath Hep esperaba que así fuera. Primero, ese humano había sido incluso más pequeño de lo que había planeado. La pequeña cosa ahora estaba sentada torpemente en el pedestal del traductor. Y entonces las preguntas alegres y curiosas de Niar parecieron fracasar por completo en romper el hielo. Pero realmente era extraño. El humano era sorprendentemente hermoso y su nave decididamente no lo era. Era una cuña puntiaguda que rechazaba agresivamente el flujo del espacio y las fuerzas físicas que allí se encontraban. Por supuesto, lo último fue lo que más la sorprendió. El humano aparentemente no sabía cómo estaban hechos estos adornos que ellos mismos llevaban. Aún así, Niar tuvo que admitir que estaban magníficamente construidos. Exactamente iguales en todas las medidas que podía discernir. Quizás fue diferente para las mentes colmena con ese conocimiento compartido que en este momento no estaba disponible para este humano. Niar pensó en algunas agradables palabras diplomáticas del lenguaje humano y pensó en el traductor. Solo quiero reiterar que las insignias son hermosas y están bien hechas. Disculpe mi curiosidad por su construcción. No quería excederme. Quizás puedas ayudarme a comprender mejor tu fascinante biología. Me gustaría saber sobre tus medios de comunicación a través de una conciencia compartida. ¿Cómo pueden conectarse entre sí a distancias estelares? Luego esperó a que el traductor creara esas vibraciones de aire que eran la forma humana de intercambiar información a través de distancias pequeñas. Bastante eficiente también, ya que no necesitaba casi ninguna energía y trabajaba simultáneamente entre un gran número de individuos. Aunque era un poco más simple que simplemente transmitir pensamientos y probablemente ofrecía menos ancho de banda para la sustancia.
La respuesta traducida estaba cubierta de una ligera confusión. Aparentemente el estado normal de ese humano. Y una breve explicación de la comunicación de nave a nave por entrelazamiento cuántico. Pero eso no era lo que Niar quería saber. Sospechaba que el traductor no era exacto, aunque estaba muy orgullosa de cómo lo había hecho. Al menos al principio. Muchas gracias por la explicación sobre su tecnología de comunicación de barco a barco. Me temo que no he entendido cómo se relaciona con su comunicación entre humanos. ¿Podría explicarnos más detalladamente cómo se comunica entre humanos fuera del alcance de su voces? Esta vez la capa de confusión fue tan fuerte que fue todo lo que regresó. Lamento haber sido demasiado vago y trataré de explicarlo desde mi punto de vista. Desde tu llegada y en este momento no puedo medir señales de ningún tipo provenientes de ti o que se te transmitan. A juzgar por tu posición de representando a todos los humanos y su conciencia actual. Obviamente todavía están atados a la conciencia compartida. Esta información solo quiero saber para poder asegurar mi promesa anterior de que no le sucederá ningún daño en mi presencia colectivo debido a mi ignorancia. Más confusión y la pregunta cortés. Para dar más detalles. Usar esta forma indirecta de intercambiar información era muy agotador para su mente y esta reunión iba a buen ritmo para durar más que Niars anteriormente. Con cuidado armó más frases. Pero su curiosidad y una ligera frustración se apoderaron de ella por una fracción de segundo. ¿Cómo funciona tu mente, Colmena? Luego preguntó sin rodeos y demasiado rápido para detenerse. Afortunadamente, el humano no pareció disgustarse por su franqueza e incluso pareció entender mejor esta pregunta. No hubo confusión en la respuesta y afirmaron rotundamente que los humanos no eran una mente colmena y que este era un individuo independiente. Pero eso no pudo ser. ¿Cómo podría un ser tan diminuto poseer un sistema nervioso lo suficientemente complejo como para comunicarse inteligentemente, y mucho menos crear tecnología para atravesar el espacio? ¿Cuál fue entonces el beneficio de que fueran tantos? Con un pensamiento, cerró la sala de reuniones con un campo de bloqueo de comunicación de espectro completo. Una medida de seguridad que había implementado para emergencias y que en realidad no planeaba usar. Increíblemente, no notó ningún cambio en el ser humano. Así que realmente era una unidad contenida, independiente de una conciencia compartida. Niar quedó perplejo y nuevamente dejó escapar un pensamiento. El disco que tenía en las manos chirrió. Imposible. Lo eres. Demasiado pequeño. Esta vez creyó oír alguna emoción en él. Incredulidad desconcertada. La embajadora Neil se puso de pie instintivamente, estirándose en toda su altura. Estaba al menos 2 palmos por encima de la altura promedio, añadiendo su cabello muchas veces rebelde y rizado que podría haber sido incluso 3. Con dificultad volvió a adoptar una mentalidad diplomática y preguntó: «Puede que ambas partes tengan algunos conceptos erróneos. Por favor, ayúdenme a comprender la relación entre tamaño e inteligencia y cómo se relaciona con su percepción de la biología humana». Pasó un minuto completo, donde los grandes ojos negros y sólidos se quedaron mirando. Entonces el traductor entró en acción y dijo, casi inteligible a través de un ruido aún más distorsionado y más fuerte: cerebro grande, inteligencia alta. Este fue un ejercicio de frustración con estas respuestas y preguntas breves y casi inútiles. Para colmo, el dispositivo traductor parecía estar en proceso de fallar. Si la claridad del habla era una indicación, Neil reprimió el impulso de comenzar a caminar de un lado a otro de la habitación para ayudarla a pensar mejor y se tomó un par de respiraciones antes de decir: «Lo siento,
Pero no entiendo tu motivación en este intercambio actual y te sugeriría, para asegurarte relaciones futuras, que regrese a mi nave momentáneamente y... ¿Cómo construiste tu nave? La voz volvió a ser más clara. La distorsión había vuelto al mínimo. Yo no lo construí. ¿Construiste tú? ¿Tus cubiertas? Por un momento miró el duro exterior de la placa pectoral del traje que albergaba el casco plegable. Y una amplia fuente de aire y energía. Todo su cuerpo estaba cubierto por el traje semiflexible segmentado, ya que estaba hecho para ajustarse exactamente a ella. Definitivamente era su traje, pero no lo logró. Lo mismo podría decirse del barco en el que había llegado. Había sido modificado para transportarla solo a ella. Tenía el confuso comienzo de una conclusión. Yo no construí ninguno de los equipos que tengo conmigo. Hizo una pausa para tomar aire. ¿Construiste tu nave tú mismo? ¿Qué clase de pregunta fue esa? ¿De qué otra manera se suponía que Niar viajaría por el espacio? Su frustración ya era alta debido a los malentendidos anteriores. Esto era muy confuso con el ser humano claramente usando ropa protectora que se ajustaba a su cuerpo y movimientos con una precisión aparentemente óptima y afirmando no haberla construido. Obviamente no creció en un árbol. Niar estaba completamente perdida y no podía entender cómo funcionaba algo con esos humanos. Junto con eso, todo su cuerpo comenzaba a dolerle porque se mantuvo educada durante tanto tiempo. Sí, soy la creadora de mi barco. Pensó como respuesta breve. Incluso sonó mal. ¿Quién más construiría su barco? La pronta respuesta estuvo cubierta de emoción, a la que ella no podía entender. La humana ahora quería saber si había usado sus manos para hacerlo. Niar casi se estremeció. Ella no creía que la investigación de antes pudiera ser superada. Y ahora vino esto. ¡Qué pregunta tan absolutamente absurda! Sí, llegó en el tono más claro hasta el momento. Para estar absolutamente segura, añadió, ¿tienen máquinas que construyan barcos? Esta vez vio más movimiento en él. Se movió y luego giró la cabeza para mirarla con el otro par de ojos. Aunque era la misma mirada escrutadora. Una máquina. No se puede construir. Ahora Neil no podía dejar de caminar más. El ser alienígena era enorme y más masivo que cualquier criatura terrestre de la Tierra. Si el tamaño realmente equivale a inteligencia y no solo era inteligente, sino que también era capaz de construir a mano una nave espacial y un traductor entre especies en pleno funcionamiento, aunque aparentemente limitado. Este último en apenas 2 días después de que los humanos lo oyeran por primera vez. Debe ser excepcionalmente inteligente, y expertos en todo tipo de artesanías. Neil no sabía cómo funcionaba la nave que estaba usando. Alguien más sí lo sabía. Bueno, probablemente no había ninguna persona en el mundo que supiera en detalle cómo funcionaban todos sus componentes individuales. Entonces, en comparación, los humanos en realidad eran una especie de mente colmena. Si esta especie alienígena no tenía máquinas complejas, tampoco tenía computadoras. La implicación era alucinante. Tenía millones de preguntas que iban mucho más allá del propósito diplomático. Quizás el primer paso fuera crear una mayor comprensión. La embajadora abrió su mano que inconscientemente había cerrado con fuerza las insignias que se había quitado antes. Con cuidado los enderezó y los volvió a colocar sobre su antebrazo. Estas insignias fueron diseñadas por varios humanos juntos. Y son exactamente iguales, porque fueron construidas por una máquina. El alienígena primero se movió hacia atrás y luego se desplomó para sostener la parte superior de su cuerpo sobre los brazos más grandes. Movió su cabeza hacia abajo hasta el nivel de sus ojos y lo más cerca posible de la pared transparente.
Dime más.